Bienvenidos una vez más. Vamos a abrir las Biblias en el Salmo 51, donde venimos estudiando hace un tiempo. Salmo 51. Leemos desde el verso 1, vamos a leer hasta el 14. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a dejar la lectura allí y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, gracias damos, oh Dios, una vez más por el privilegio de recordar a nuestro precioso Salvador, de hacer memoria de aquel que fue entregado por nuestras transgresiones, que fue molido por nuestros pecados, aquel que llevó sobre sí el pecado de todos nosotros y sufrió tu juicio. Gracias te damos, Padre, porque juntos ahora también podemos alabar, exaltar tu nombre y podemos ser instruidos por ti, rogándote que tu Espíritu nos guíe, nos dirija, que todo sea para la honra, la gloria del nombre tuyo, Señor, porque solo tú eres digno, porque a ti pertenecen la alabanza, el honor, el tributo, el imperio, el poder, la potencia. Queremos ser dóciles, Señor, a tu palabra, sencillos, recibirla con mansedumbre y que esta palabra fructifique en nosotros conforme a tu voluntad y tus propósitos. Rogamos, Padre de la Gloria, que a cada uno de nosotros tu Espíritu nos guíe, mi boca al hablar y nuestros corazones al escuchar. A ti nos encomendamos, Señor, agradeciéndote por poder conocerte a través de tu palabra y rogándote, como decía mi hermano en su oración, que mientras nos ocupamos de ella podamos conocerte más y mejor. A ti, Señor, damos el honor hoy y siempre. Amén. Bueno, la última vez, el viernes, estuvimos hablando del versículo 10 acerca de la imposibilidad del ser humano de obtener o adquirir o conseguir santidad por sí mismo, la necesidad de ser transformado por Dios. Lo vimos en el clamor de David rogando al Señor que creara, la misma palabra que se usa en Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra, algo que solo Dios tiene la capacidad de hacer, pero hablando también de ser renovado en un espíritu recto, de que sean implantados, infundidos en él, que fructifiquen en él los principios de Dios para una vida que se ajusta a su palabra. Y vimos que él tenía cómo saber lo que era recto, ¿cierto? David estaba en un tiempo donde los sacrificios se ofrecían, donde tenían la ley, eran instruidos por la ley, etcétera. Entonces David tenía conocimiento, y una cosa que no alcancé a mencionar ese viernes
Es como esto nos habla también de la necesidad que tenemos nosotros de una mejor comprensión de la palabra del Señor y de cómo Dios, en medio de tanta gracia que ha derramado sobre nosotros, permite que a través de momentos en los cuales necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, conozcamos también quién es Él. No es como Dios ha diseñado que aprendamos, no nos confundamos. Es decir, yo ando de pecado en pecado para conocer más a Dios cuando me arrepiento. No, de eso no se trata. Dios ha diseñado que le conozcamos a través de su palabra, en obediencia, en sumisión, en sujeción a su voz. Pero aún cuando el pecado ha tomado ocasión en nuestra vida y somos sensibles a su palabra, aún a través de eso el Señor nos enseña. Cuánta gracia, ¿cierto? Que lo que debería ser perjudicial para nosotros termina por pura misericordia del Señor redundando también para nuestro aprendizaje. Pero, repito, no estamos llamados a andar pecando para aprender más del Señor. No es así como Dios quiere que aprendamos de Él. Job dijo algo similar después de haber sido tratado por Dios. Él dice al final, yo hablaba de cosas que no entendía. Ahora comprendo, ahora entiendo, ahora es claro para mí quién eres tú y lo que estabas haciendo conmigo. Entonces, de una manera similar, para nosotros, esto de ser renovados en un espíritu recto, el Señor obra aún en momentos cuando hemos tenido que reconocer nuestro pecado delante de Él. Pero el versículo 11 es donde nos vamos a detener esta mañana, dice David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Hasta este momento hemos visto una serie de contrastes, ¿no? Acerca de lo que el pecado es, lo que el pecado representa, lo que el pecado produce, lo que trae en la vida de una persona y asimismo cómo David ve en Dios todo lo que Dios hace, produce, representa y trae a la vida de una persona que confiesa su pecado delante de él, que es sensible para reconocer la ofensa delante de Dios y permite que Dios actúe en su corazón. Entonces vemos cómo el pecado es ese vínculo entre la destrucción del pecado, entre el daño del pecado y la misericordia del Señor operando sobre nuestra vida encima de, o cierto, por encima de nuestro pecado. El arrepentimiento entonces, más que un momento en la vida, porque muchas veces cuando pensamos en el arrepentimiento, pensamos en el día en que vinimos a Cristo, ¿cierto? Y de hecho ahí comenzó todo. Ese fue el día que cambió nuestra vida en cuanto a la comunión con Dios. Pero el arrepentimiento más que un momento, el arrepentimiento debe estar marcado por una disposición continua del corazón. Es decir, una comunión con Dios tal que haya una sensibilidad que cuando el pecado es confrontado en nuestra vida, inmediatamente nos sometamos a la palabra de Dios. A eso me refiero. No que vamos por la vida arrepintiéndonos de todo, no, sino que desarrollamos un corazón sensible de manera que cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, con prontitud, con rapidez, buscamos del Señor el perdón y la restauración. Hago mención de esto porque sirve de introducción a lo que David nos comenta en este verso ahora. David nos está queriendo comunicar, o la verdad, parte de la verdad que este texto nos comunica es la inevitable consecuencia del pecado, o los daños del pecado, el efecto del pecado. David está expresando a través de un par de situaciones todo el deterioro que el pecado trae a su vida. No solo, como vimos antes que hicimos mención del capítulo 32, está angustiado por sí mismo porque se aflige su corazón, sino que ahora hace alusión a un par de asuntos específicos en el cual el pecado ha entrado y ha irrumpido y ha hecho daño. Dice primero, no me eches de delante de ti, no quites de mí. La consecuencia natural e inevitable del pecado, en el caso de David, es que fuese separado de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Recuerden que mencionamos también el viernes en la frase que Natán, responde a David. Él le dice, Jehová también ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí estaba la sentencia, ¿cierto? A causa de su pecado.
El perdón, el Señor primero no le dijo, si no te arrepientes, te mato. No, por la ley David sabía que la consecuencia de su pecado era la muerte. Pero la misericordia de Dios responde a David a través de Natán diciendo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David sabía que lo merecía. David sabía que eso es lo que el pecado produce. Una separación inevitable de su comunión con Dios. En el texto, entonces, David usa dos frases para hablar de esto. No me eches de delante de ti, hablando de la presencia de Dios, sino quites de mí, hablando, por decirlo de alguna manera, un asunto relacionado con Dios y un asunto relacionado consigo mismo. A la larga todo tiene que ver con Dios, porque tanto la presencia como el Espíritu pertenecen a Dios. Pero David está como poniendo dos facetas en este asunto. David está sumamente preocupado por lo que el pecado ha producido en su vida. Y habiendo dicho lo que acabé de decir respecto a la muerte, en este texto vemos que él no solo está preocupado, o que más que estar preocupado por la consecuencia de muerte física, está preocupado por la consecuencia que esto ha traído o trae en su comunión con Dios, en su relación con Dios. No está tan preocupado porque fuese muerto a causa de su pecado. Está más preocupado por mantener una buena relación con Dios. Está más preocupado porque aunque le tocase morir, si esa fuera su sentencia, Dios primero hubiese tenido misericordia de él perdonándole. Espero estar comunicando claramente la idea. Vemos entonces una preocupación profunda de David, porque le ha sido robado, por decirlo de alguna manera, lo que él tanto anhela, que es estar en la presencia de Dios, que es tener comunión con Dios. Sabemos que David es salmista, ¿cierto? Sabemos que compuso un montón de salmos y canciones. Era su deleite el Señor en todos los aspectos. Y ahora, cuando esto es violentado, cuando está a portas, como se dice por ahí, de que esto le sea quitado, la aflicción llena el corazón de David, porque él sabe que ha sido su culpa, ¿no? Ha sido por causa de sus actos de pecado. Antes de seguir entonces, como habitualmente lo hacemos, vamos pensando en cómo esto habla a nuestra vida, ¿no? Y me preguntaba entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa del daño que hace el pecado? Porque creo que para todos es claro que el pecado daña de alguna manera. Pero ¿qué es lo que a nosotros primariamente nos duele del daño que produce el pecado? Siempre estamos aplazando el trato con el pecado, muchas veces porque el impacto que nosotros entendemos o que a nosotros nos preocupa está en, bueno, cosas que nosotros creemos que podemos manejar. ¿Cuánto nos preocupa a nosotros, que es donde quiero llegar, hermanos? ¿Cuánto nos preocupa a nosotros que el pecado nos separe de Dios? Ahora, es claro que en el caso del creyente el pecado no lo va a conducir a la condenación, ¿cierto? El pecado, el hecho de que el creyente peque no implica esta separación de muerte, de condenación eterna. Pero es que acaso al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, su pecado no le es castigado o su pecado no trae consecuencias. Sabemos que sí, ¿cierto? Así es. Ahora, si queremos ser un poco drásticos, ¿acaso el pecado o una consecuencia del pecado sobre el pueblo de Dios no podría ser la muerte física? Claro que sí, ya eso lo estudiamos hace un tiempo en Corintios, hemos hablado de eso. Tenemos el ejemplo, Corintios 11, muchos por los desórdenes en la cena del Señor, el Señor los había castigado con la muerte física. Seguro los encontraremos en el cielo, pero sufrieron la muerte física. Pero aún
Nos preocupa más que la muerte física nuestra comunión con Dios. Nos angustia más que el hecho de poder morir por causa de nuestro pecado, el entender que Dios se ha separado de nosotros, que la comunión con Él se ha roto por nuestro pecado. Muchas veces nuestra preocupación es por los efectos materiales del pecado. Porque si se dieron cuenta, si no se dieron cuenta, si eso redundó en que me metieran un lío mayor, qué sé yo. Y eso es lo que nos duele y muchas veces por eso corremos al arrepentimiento, porque queremos salir de aquello. Pero, y les cuento, cuando les hago esta pregunta es porque, bueno, he tenido que reflexionar en mis propias respuestas. ¿Cuánto de verdad cuando peco me aflige que Dios ya no esté conmigo? Que mi comunión con Él se haya roto. Independientemente de si me meto en un problema, independientemente de si el Señor quiere quitarme la vida. ¿Cuánto me duele estar enemistado con Él? Y es lo que David aquí está expresando. Señor, no me eches de delante de ti. Por favor, apiádate. Aún si unimos las palabras de Pedro, ¿a qué otro lugar podría ir? Y David lo dijo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. El genuino arrepentimiento, hermano, entiende que el pecado no es una molestia, no es un desacuerdo. El verdadero arrepentimiento entiende que el pecado es tan letal que lo aparta de su comunión con Dios. No importa cuán grande o pequeño considere yo mi pecado. Cualquier pecado me separa de Dios. Rompe mi comunión con Dios. Cualquiera. No, el Señor entiende que yo necesitaba resolver esto aquí, por eso hice lo que no debía hacer. No, hermano. Eso lo está separando del Señor. Y lo que estamos diciendo es que eso que no debía hacer es más valioso que tener comunión con Dios. Unas implicaciones que quisiera comentar de esta realidad, de las inevitables consecuencias del pecado. Y creo que todo, sí, será muy obvio para todos. Pero la primera implicación de esto que David está diciendo es que David entiende que el pecado, ningún pecado, tiene lugar en la presencia de Dios. Y nosotros decimos, sí, hermano, amén, así es cierto, porque el Señor es el Señor. Pero miren, como decía, David está a punto de, no sabe o está en el proceso del trato de Dios con él. Y está sumamente preocupado porque ya no pueda tener la misma relación que tiene con Dios. Y él sabe que ha sido ¿por qué? Por su pecado. Él sabe que ha sido por lo que él ha hecho, como vimos en versículos anteriores. Mi pecado está siempre delante de mí. Él sabe que no ha sido por Dios. No es porque Dios hoy amaneció de mala gana y no me quiere con él. No, ha sido por su actuar, por su pecado. David mismo declaró, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no habitará contigo. Pero antes de concluir esta idea, quiero mencionar la segunda implicación, porque van juntas estas cosas. Y lo segundo que David está mostrando, que las palabras de David nos muestran, es el carácter inviolablemente santo de Dios. Necesitamos tener estas dos cosas juntas porque una cosa es que yo entienda que Dios está molesto conmigo por algo que yo hice. Y otra cosa es esto de pretender de pronto que porque soy yo y somos amigos, entonces Él se permita no tratar con esto. Me explicaré mejor. Repito, el carácter inviolablemente santo de Dios.
Él no va a dejar de ser lo que es. Él es fiel. ¿Qué estamos diciendo entonces? David, entendiendo que no puede estar delante de Dios por causa de su pecado, ¿por qué sabe que el pecado es lo que ha producido esto? Porque él entiende que Dios no habita con el pecado, que Dios no tiene pecado en él. Él entiende que Dios tiene un carácter perfecto, absolutamente santo. Y que aún siendo Él, Dios no se la iba a pasar, porque lo que Él es más importante que quién soy yo, que la relación que pueda tener con Él. Dios está por encima de todo y de todos. Él es el soberano, no un soberano. Él es el soberano. Él está por encima de todo. Aún Santiago lo dice, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En su esencia, el Señor no tiene ni sombra de pecado. Dios es luz y no hay absolutamente ninguna tiniebla en Él. El escritor de Hebreos aún nos dice, sin santidad, nadie, menos David, porque David, nadie verá al Señor. Ahora, ¿por qué? Un asunto interesante que quiero resaltar antes de seguir es cómo la escritura describe a David. Cómo el profeta Samuel amonesta a Saúl, hablando de que Dios se ha conseguido otro rey. Dice, él se ha conseguido un hombre conforme a su corazón. A nosotros nos gustan ese tipo de imágenes, ¿cierto? Y aunque, ¿cierto? Todos tenemos el mismo valor delante de Dios, es claro que también tenemos ejemplos a seguir. No estoy apocando el carácter de David, pero este hombre era conforme al corazón de Dios. Y ni a él se la perdonaron. Ay, Señor, tú sabes que yo soy, entonces dejemos la cosa ahí. Este hombre, conforme al corazón de Dios, con más razón entiende que no va a estar así en la presencia de un Dios santo. Ahora, ¿a dónde queremos llegar en la lección para nuestra vida? ¿Qué tipo de Dios pensamos nosotros que tenemos, hermanos? Que creemos que nuestro pecado está salvo en nuestro corazón, porque Dios no va a hacer nada al respecto, porque Él entiende. Porque Él sabía que si yo decía la verdad me hubiera metido en un lío más grande, entonces Él sabe por qué dije yo aquella mentira. ¿Qué tipo de Dios pensamos nosotros que tenemos? Que Él va a hacer una cosa como esa. Porque lamentablemente no es extraño escuchar expresiones como esas de boca del pueblo de Dios. Habacuc escribió, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ay de mí, dijo Isaías, porque estoy perdido, porque soy un hombre inmundo de labios y habito entre una gente que es igualita a mí y mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué era lo que decían estos seres vivientes alrededor del trono? Santo, santo, santo. Moisés escribió, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, hacedor de maravillas? Pensaba también entonces, ¿quién pensamos que somos nosotros
delante de Dios, como para que Dios a nosotros nos pase nuestro pecado por alto y no trate con él. El apóstol Pablo escribió, ¿acaso somos nosotros más fuertes que él? ¿Provocaremos nosotros a celos al Señor? A veces pensamos que el Señor, por alguna razón, va a olvidar o a omitir mi pecado y no lo va a tratar y no lo va a juzgar. Gracias al Señor porque muchas son sus misericordias. Y si Él nos pagara conforme a nuestras rebeliones, seguramente, bueno, yo no estaría aquí. No sé si alguno hubiese venido hoy, pero yo no estaría aquí. Entonces, el hecho de que el Señor, hermanos, no juzgue el pecado con inmediatez y recibamos la consecuencia inmediatamente, no quiere decir que Él no lo tiene en cuenta. No quiere decir que no va a hacer nada al respecto. Está esperando, como llama al pecador, que aquel que escucha responda con fe y se arrepienta delante de Él. Pero Él no tendrá por inocente al culpable. Pedro dice que el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Abraham, cuando intercedía por Lot, y a la vez por algún otro justo que pudiese haber en Sodoma y Gomorra, dice de Dios, el juez de toda la tierra no hará justicia. La tercera cosa, la tercera implicación en la que quisiera meditar en este texto, hermanos, es el efecto del pecado sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No sobre el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios y no va a dejar de ser lo que es porque nosotros pequemos, ni va a ser menos ni nada por el estilo. Pero estas consecuencias inevitables de las que David habla también tienen un efecto en la obra del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. David suplica en este caso que el Espíritu Santo no fuese quitado de sí. Es importante para nosotros recordar o explicar para los que no saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba en alguna forma diferente, en este sentido de cómo estaba con la persona. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, capacitaba a alguien para alguna labor, estaba con él como un compañero, el tiempo que necesitase estar con él, y terminado el propósito de Dios que Dios quisiese cumplir, entonces se apartaba. O como en el caso de David, habían algunos que tenían una relación más frecuente con el Espíritu Santo, pero aún así a manera de compañero, a manera de uno que está conmigo. El Espíritu Santo, dice el Nuevo Testamento, que los que han creído es el sello de Dios sobre su pueblo. Y que ahora el Espíritu Santo mora permanentemente en los que a Dios pertenecen. Es importante tener eso claro para que cuando hagamos nuestras aplicaciones no nos desviemos. David entonces, sin tener el privilegio que nosotros tenemos, sin gozar de una comunión con el Espíritu como nosotros la podemos tener, está aterrorizado de que este compañero ya no esté con él. Espero estar comunicando bien el énfasis. Este que está con él, ¿cómo es que se va a ir? ¿Cómo es que Dios me lo va a quitar? Señor, por favor, no. No moraba en él, como decía.
Es importante notar que en el trato de Dios con David, Dios no le dijo nada acerca del Espíritu Santo. Cuando Natán confronta a David, Dios no le dijo absolutamente nada acerca del Espíritu Santo. Pero el conocimiento que David tenía de Dios fácilmente lo llevó a entender que esto iba a ser un problema para su comunión con Dios a través de la presencia del Espíritu de Dios con él. ¿Sí me hice entender? David no está clamando esto porque Natán lo amenazó con que el Espíritu de Dios se lo iban a quitar. No. Pero David ha entendido claramente que su pecado atenta contra la compañía de este Espíritu con él. Ahora, teniendo nosotros un mayor privilegio, reflexionaba en cuando he pecado, cuánto me afecta, cuánto me duele, cuánto me preocupa violentar al Espíritu Santo de Dios en mí. Porque creo que coincidiríamos en que cuando pecamos creemos que estamos nosotros. Creemos que estamos solos. Dios sí, Dios, bueno, está por allá. Luego resuelvo con él. El Espíritu Santo, si pertenezco al Señor, está no solo conmigo, está en mí. ¿Y qué dice entonces el Nuevo Testamento? Que produce el pecado en este que ahora no se puede ir. Entendiendo las limitaciones de esa expresión, Dios ha decidido que more en nosotros y ahí va a estar. O sea, Él podría irse si quiere, Él es Dios, ¿cierto? Pero por lo que entendemos, él no se va a apartar de mí cuando yo me voy a pecar. Ay, Samuel se le dio por ir. No, que vaya él solo. Yo espero acá. No. Dice la Escritura, lo contristamos, lo entristecemos. Le producimos dolor. Es lo que la palabra quiere decir. Podemos pensar en muchas formas de producir dolor. No es lo que me interesa ahora, pero para ilustrarlo, haga de cuenta que eso es lo que usted hace con él. Le pega, no sé. O lo que yo hago con él cuando peco. Y hermanos, cuando el Señor me confronta, cuánto me duele a mí recordar o reconocer que he estado afrentando al Espíritu de Dios. Hay un texto complejo, pero fuerte en Hebreos, donde dice, ¿qué mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, esto no es tibio, esto no es un paseo, es serio. Tener nosotros al Espíritu Santo de Dios y maltratarlo. ¿Cuánto me duele eso? Hay tanto que necesito revisar en mi corazón. El genuino arrepentimiento, hermanos, entonces está motivado también por una profunda vergüenza, por un profundo dolor de haber tratado tan mal a quien no lo merece. A quien ha sido dejado sobre mí, en mí, como garantía de todas las bendiciones que Dios me quiere entregar, y yo persisto en producirle dolor.
No puede ser así en el pueblo de Dios. Esto tiene que animarnos, hermanos, a ser diligentes en una concepción correcta del pecado, en una visión adecuada de quién es Dios, del daño que provocamos con nuestro pecado. No podemos ser insensibles ante el pecado en nuestra vida. ¿Cómo podemos pagarle a Dios así? La siguiente cosa que quiero mirar es la pérdida del respaldo divino. La pérdida del respaldo divino. Cuando David está haciendo esta declaración, eh, muy probablemente él tiene en su cabeza la imagen de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl fue desobediente a Dios y ¿qué pasó? Dios quitó de él su espíritu. ¿Sí me siguen o no me siguen? Y fue evidente para todos que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y fue evidente para todos la decadencia cada vez mayor en la vida de Saúl por causa de eso. Ahora, muy seguramente también está en la mente de David que este asunto de la presencia del Espíritu de Dios con él tiene que ver con el rol que Dios le delegó para cumplir, es decir, ser rey sobre su pueblo. Entonces, a la luz de ese contexto, podemos entender que este clamor porque no quite, perdón, de él su espíritu, es un clamor porque el Señor tenga misericordia de él en cuanto a su rol y le permita seguir siendo rey, pero bajo la dirección de Dios. Es decir, al igual que Saúl, el Espíritu de Dios podía irse y él seguir siendo rey. Ese oficio no necesariamente se le iba a quitar inmediatamente. Pero ¿cómo fue? Bueno, antes de eso, Saúl mostró que no estaba interesado en la dirección de Dios, pero una vez el Espíritu de Dios no estuvo con él, ¿cómo fue caracterizado Saúl en su reinado? Un tipo sin corazón para con Dios. David está diciendo, Señor, no sé si no me quites ser rey. Tiene más sentido para mí pensar que si sigo siendo rey, sigue tú dirigiéndome. De nada sirve ser rey si tu espíritu no está conmigo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando miramos la vida de David, para cada movimiento en su vida, David siempre buscó la dirección del Señor. Y cuando no lo hizo, pues tenemos relatos como este. Pero el común denominador fue que David buscase intensamente, genuinamente, la dirección de Dios en todo lo que hizo. David entiende, y hasta quizá mejor que nosotros, lo importante que es que Dios le respalde en lo que hace. Que sea Dios obrando en él, no él haciendo lo que quiere o lo que puede. La confianza que nosotros tenemos, hermanos, en nuestro servicio, ¿de dónde proviene? O en cualquier cosa que hagamos. A veces cuando decimos servicio, la gente se imagina algo bien grande, ¿no? Pero lo que sea que digamos que hagamos para el Señor, que hacemos para el Señor, ¿de dónde proviene nuestra confianza? Aún predicando el Evangelio. Allá uno a uno en la calle o parado aquí, no sé. Es lo mismo. ¿De dónde proviene nuestra confianza? Nuestra seguridad. Es como un ver que viene de nosotros o de lo que otros digan. El respaldo que buscamos muchas veces proviene de la gente. Hoy la gente cuántas veces no se ha equivocado respaldando a quien no debería. En cualquier entorno vemos ejemplos como ese. ¿Cuánto para nosotros, hermanos, es indispensable el poder del Espíritu en nosotros para tener mayor certeza de que lo que hagamos realmente agrade al Señor?
Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura, eh, aún para la vida de la iglesia, prácticos donde el respaldo de Dios es indispensable. No estoy diciendo que para otras cosas no, pero digamos hay casos más, como por colocarles un ejemplo, por ejemplo, eso es una redundancia, ¿no? Pero el Señor habla de liderazgo en la iglesia y habla de unos requisitos. Y no cumplirlos no significa que sea un mal hermano. Bueno, de pronto sí, depende. Pero, ¿cierto? No significa que entonces no pueda ni venir a la reunión y sentarse aquí. Pero si la vida del líder no se ajusta a eso, ¿qué pierde de parte de Dios? Su respaldo. Y si Dios no lo respalda, es mejor que no hagamos nada. Aún Pablo lo dijo, por ejemplo, de los que falsificaban las escrituras. No directamente, pero Pablo hizo lo mismo con los de Corintios, que llegaban ahí a decir, yo soy grande, yo soy elocuente, yo hago esto. ¿Y qué dice Pablo? Así no funciona. ¿De qué sirve lo que hacen? ¿Los está respaldando Dios? No. Ah, pero es que yo soy bueno en esto, así que yo voy a hacer lo que quiera. ¿No ha sucedido acaso que se encomienda, no digo aquí, pero he escuchado muchas historias, donde se le encomienda a alguien una labor porque es bueno en lo que hace, pero no es fiel? Porque él sabe de eso, ¿no? No quiero decir nada en particular. Pero su vida no está con el Señor. ¿Quién respalda entonces su trabajo? ¿Quién respalda su servicio? ¿De dónde procede el valor de lo que hace? ¿Del otro que lo puso ahí? Pues seguramente porque de Dios no proviene. Recuerden cuando vimos en Corintios, capítulo 4, es necesario que el administrador sea hallado fiel. No dice que es necesario que sea hallado buen administrador. Es necesario que sea hallado fiel. Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. David podía ser un muy buen militar, pero él comprendía que su idoneidad para su labor venía de Dios. Y si no tenía eso, estaba en un problema para ser rey. ¿Qué fue lo que dijo Salomón? Aunque terminó mal, pero ¿qué fue lo que dijo Salomón cuando el Señor habló con él? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Dame sabiduría porque yo soy joven y este pueblo es muy grande como para que yo ande lidiando con él por mi cuenta. Y agradó al Señor lo que pidió Salomón. Necesitamos, hermanos, entender que cualquier pecado está robándonos el poder de Dios para servirle a Él. Y puede incluso quitar de nosotros el respaldo divino para ciertos ministerios en la iglesia. No es simple. Nosotros queremos siempre ajustar todo al estándar nuestro, pero es que esto no es lo que Dios está diciendo. Y la vida de la iglesia, el bien de la vida de la iglesia y por decirlo de alguna manera, el éxito de la vida de la iglesia, no éxito así como el éxito de la vida de la iglesia, depende de la medida de Dios, no de la nuestra. Termino, como comenzamos un poquito tarde, me quedan 5 minutos. Bueno, termino con las dos. Bueno, termino esta parte con Corintios 9:27. Pablo al final dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El hecho de que ahora seamos del Señor no hace que Dios nos va a respaldar porque sí en todo lo que hacemos.
Necesitamos ocuparnos de lo que sea su voluntad para nosotros y hacerlo, como dice Hebreos 13:20, en el poder de Dios, obrando Él en nosotros por su buena voluntad, lo que Él quiera hacer. La siguiente implicación que quiero que veamos rápidamente es el carácter misericordioso de Dios. Recuerden que en este proceso hemos visto cómo David nos va dejando detalles de su comprensión de Dios, de cómo él conocía a Dios. Y aquí David apela profundamente una vez más, que ya lo he mencionado, pero quisiera detenerme en algo aquí respecto a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando David clama esto en el versículo 11, David no está haciendo una exigencia. David no le está diciendo al Señor, no me puedes echar y cuidado me quitas tu espíritu. David está clamando al Señor, está rogando al Señor. Él sabe que merece que eso le pase. Pero dice, Señor, por favor. Recuerden, cuando vimos en los primeros versículos, ¿cuál es la imagen común que tiene un judío acerca de Dios para describirlo? Éxodo capítulo 30. Entre el 32 y el 34. Ahora se me fue. Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar, que se duele del castigo, pero que no tiene por inocente al culpable y que juzgará el pecado sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando un judío piensa en Dios, esta es su definición de Dios. Y lo encontramos a través de los profetas, a través de los relatos del Antiguo Testamento, como la imagen que siempre viene a la mente de este Dios es un Dios clemente y compasivo. Ahora, pero ¿por qué nos detenemos aquí en esto? Hay en Habacuc un pensamiento similar, no vamos a leer para no extendernos más, pero Habacuc dice, en la ira acuérdate de tener misericordia. Cuando leemos el libro de Lamentaciones, Lamentaciones más que una queja es una alabanza a la misericordia de Dios, que de hecho es el centro del libro. Capítulo 3, versículos 22 en adelante. Porque Jeremías dice, nosotros merecemos lo que nos pasó, pero tú no nos destruiste a todos, pero guardaste. Debió ser peor y tú has mostrado misericordia, aun cuando el pueblo está destruido, aun cuando casi todo el mundo fue llevado cautivo, aun cuando no les quedó nada en la tierra. Él dice, Señor, qué misericordioso eres. Lo que nosotros merecíamos era el exterminio completo, pero tú has querido tener misericordia. Y creo que es un buen aliciente para nosotros, hermanos, de que podemos siempre confiar en la misericordia del Señor, aun cuando hemos pecado. Lo digo porque hay una situación ahí con un amigo en este momento y parte de su queja es esta, ¿no? Es que el Señor ya no me va a perdonar esto. Pero tanto que he recibido del Señor y cómo el Señor va. Pero hermanos, las misericordias del Señor nunca terminan. ¿Qué aliento podemos tomar nosotros? No es una excusa para abusar de la misericordia de Dios, que quede claro. Pero qué bendición poder recordar que aún en la ira, Él tiene misericordia. Aún cuando juzga, Él tiene misericordia. Un arrepentimiento genuino, entonces, está confiado y buscando la misericordia de Dios. Y la última idea para concluir relacionada con esto es que el arrepentimiento genuino, la última implicación es una conciencia clara de juicio. Un arrepentimiento genuino entiende que Dios tiene que juzgar, que Él será misericordioso, pero que Dios tiene que juzgar el pecado. Él no es alcahueta y su carácter santo no va a ser violentado. Muchas veces nosotros buscamos arrepentirnos para evitar el juicio, para evitar el castigo, para evitar las consecuencias. Ahora, eso igual sigue estando en manos de Dios, cómo quiere tratar Él con nosotros.
Pero mi arrepentimiento debe ser uno que está lleno del convencimiento de que sea lo que sea que Dios quiera hacer, necesito ser juzgado por Él, porque pequé contra Él. Necesito ser perdonado por Él, por eso apelo a su misericordia. Pero si Él quiere castigar, Él debe y es justo si lo hace. No es que nos arrepentimos para evadir nuestra responsabilidad. Necesitamos ser conscientes que el Dios al que servimos es santo y es justo. Y gracias a Él le damos porque Él es justo. No es el tema, pero le voy a dejar este pensamiento. ¿Usted se imagina qué tipo de esperanza podríamos tener nosotros si Él no fuera justo? Menos mal me juzga y me reprende, como padre que ama a sus hijos, pero lo hace. De otra manera, no podríamos tener confianza en un Dios así. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido tener. Gracias por la persona de Cristo, quien se ofreció para que tu justicia fuese enteramente satisfecha en Él, para que tu carácter santo fuese vindicado cuando das perdón a los que por la fe se acercan a Cristo. Gracias, Señor, porque aun cuando la humanidad vive o está muerta más bien en sus delitos y pecados, una voz de esperanza les llama para que sean favorecidos por tu perdón, si genuinamente se arrepienten delante de ti. Y gracias también te damos, Señor, porque a nosotros aún sigues extendiendo tu paciencia y misericordias, buscando una plena comunión con aquellos que has salvado. Ayúdanos, Señor, como decía mi hermano en su oración, a conocerte mejor. ¿Cuánto lo necesitamos, oh Dios? Ayúdanos, Padre, a vivir siempre descansando y confiando en todo tu carácter, aun cuando eres un Dios que juzga y que castiga. Gracias, Señor, porque así lo haces. Gracias porque aún para tus hijos, tu reprensión es un testimonio de que te pertenecemos y de que nos amas. Pero, Señor, que esto aliente nuestro corazón a una vida santa, a una vida conforme a tu carácter, no una vida que anda continuamente buscando reparar el daño, sino una vida que cada vez se asemeja a la de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, dirígenos, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos conduzca a la obediencia a tu verdad, que no sea Él ya más contristado, sino que su obra sea hecha en nuestras vidas con plena libertad. ¿Cómo no humillarnos, Señor, ante un Dios tan benigno como lo eres tú y como no hay más? Te damos a ti el honor y la gloria, porque a ti corresponden y pertenecen. Amén.